hacia el cielo con su peculiar forma de roseta. Singular, caprichosa, extravagante. Es un regalo de los dioses. Sus hojas, llamadas pencas, gruesas, carnosas y acuosas, se enlazan entre sí en forma de espiral, como una estrella vegetal cubierta de espinas. Es ilustre, noble, admirable. Así lo calificó el naturalista Carlos Linneo en el siglo XVIII, cuando lo nombró Agave, haciendo referencia a la hija de Cadmo, rey de Tebas, en la mitología griega. Hace 10.000 años, esta planta fue domesticada. Se puede encontrar en prácticamente todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Hay 210 especies de agave. El 75% son endémicas. De las cuales 159 están en México y dentro de ellas 129 son endémicas, es casi un 80%, ¿sí? de las mexicanas, y sería un poco más del 60% de las que están a nivel mundial. Actualmente las zonas áridas, como lo es el valle de Tehuacán, Cuicatlán, en los límites de Puebla y Oaxaca, representa el área con mayor riqueza de agaves a nivel nacional. Pero hay otras áreas, como puede ser la Sierra Gorda en Querétaro, o las zonas secas de los límites de Nuevo León, Coahuila, o en Sonora, Baja California, que tiene gran cantidad de endemismos. Entonces todas esas zonas áridas han representado un hábitat promisorio para este tipo de plantas y ha permitido que en ellas hayan evolucionado y se hayan diversificado. En la mitología nahua, Mayagüel es la deidad prehispánica identificada con el maguey. Es representada con múltiples senos. 400 dice quien los ha contado, porque es una planta extraordinariamente fértil. Son plantas que también en México se conocen como agaves, que es un nombre genérico, científico, que se ha popularizado durante las últimas 2 décadas. Y también a estas plantas se le conoce como mezcales en el norte del país. Maguey es una palabra que trajeron los españoles de las islas del Caribe, es una palabra taína. Y en México, más bien según las diferentes etnias que pueblan nuestro territorio, se conocían con diferentes nombres. Cuenta la leyenda que estaban los dioses mexicas compadeciendo a los hombres al ver que tenían comida y sustento, pero nada que les alegrara el corazón o les hiciera bailar y cantar. Después de una larga disertación, Quetzalcóatl recordó a Mayagüel, quien además de su belleza poseía una planta mágica que no solo otorgaría alegría a los hombres, sino también techo, comida y algo más. La convenció para que bajase a la tierra. Convertidos en las ramas de un árbol bifurcado, Quetzalcóatl y Mayagüel terminan enamorados. La abuela de Mayagüel, enojada, la despedaza y ordena a las otras diosas devorar los trozos de la rama virgen. Quetzalcóatl entierra los restos de su amada y de ese acto de amor nace el árbol de las maravillas, el maguey. Desde entonces, al raspar su tronco, fluye ese dulce y refrescante líquido llamado aguamiel. Si recuperáramos del pasado remoto todos sus usos, nos sorprenderíamos. Consta en los códices laúd, florentino y mendocino, una larguísima tradición de su cultivo en Mesoamérica, principalmente en México. 25 siglos de una cultura en la que las más variadas civilizaciones han aprovechado sus diferentes partes. Con ellas hacían hilos, agujas, calzado y papel. Sus gruesas hojas también eran utilizadas para construir cercas y techos para casas.
Pero lo que lo hace aún más especial es el líquido vital que corre por sus venas y que da origen a la materia básica que después se transformará en tequila, mezcal o pulque. En este programa vamos a referirnos solamente al maguey pulquero, el agave salmiana, al que llaman el árbol de las maravillas. En el centro del país, en los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, nos regala hermosos y vastos paisajes de penachos enfilados y cascos de haciendas fantasma. El maguey destaca por su tamaño. Llega a medir hasta 3 metros de altura y 10 metros de diámetro. Nuestros antepasados lo llamaron metl o mexcametl, doba en zapoteco y acamba en purépecha, ki en maya y huada en otomí. Lamentablemente, en algunos aspectos esta planta está subvaluada y en otros sobreexplotada. En la medicina y la industria suelen presumir que hace milagros porque da agua y vino, aceite y vinagre, miel y jarabes, ropa, hilo, agujas y decenas de cosas más, como curar el desánimo y los males del alma. Dicen que su aguamiel fermentada es buena para la salud. Yo empecé a tomar pulque cuando valía 20 centavos el litro. Le falta un grado para hacer carne. Venía golpeado, como dicen ustedes, ¿no? Entonces pues, esto me represa. Incluso una investigación del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que la gran mayoría de las bacterias identificadas en el pulque son lácticas y ayudan al equilibrio de la flora intestinal. Salud. Amén. Los jugos de las plantas son vasodilatadores, entonces se pueden utilizar cuando se quiere que la sangre fluya por el cuerpo humano después de un golpe, etc. También se están haciendo experimentos sobre sus capacidades para controlar el azúcar. El aguamiel tiene elementos muy importantes como es fósforo, calcio, hierro, oro, zinc, tiamina, nicina, riboflavina, ácido ascórbico, ácido fólico, inulina y son azúcares insaturadas. Todos esos elementos son los que contiene el aguamiel. Al obtener nosotros un aguamiel de buena calidad, vamos a obtener obviamente un pulque de buena calidad, que es nuestro principal objetivo. Ya que aquí en Rancho San Isidro contamos con 4 variedades de maguey pulquero. Tenemos las variedades medianas, que es el manso y el púa larga, y las variedades gigantes, que es el ayoteco y el chalqueño. Como antimicóticos, como antivirales, etc. Entonces los magueyes son una panacea muy grande en nuestro país y afortunadamente hay muchas instituciones que ahorita ya están estudiando las propiedades de los agaves, además de los usos tradicionales que se han venido utilizando durante milenios. Porque a través de esto también en la piña están tratando de extraer un subproducto, que esto vaya mancomunado con la industria de la leche en polvo. ¿Para qué? Para que esto mejora mucho los problemas intestinales de los recién nacidos, que siempre tienen cólicos. Entonces eso paralelamente lo podríamos ir trabajando y así podríamos ir sacar muchos productos del mismo maguey. En las áreas más castigadas de México, los desiertos, donde la población debe emigrar por falta de trabajo y agua, el maguey se desarrolla sin la ayuda del hombre. Imaginemos cómo podría crecer en otras zonas castigadas del mundo o en plantíos cuidados por los dueños del campo. Se calcula que estas plantas se originaron aproximadamente hace unos 10 millones de años en el norte de México
Y una vez que que se originaron ahí a partir de plantas herbáceas, empezaron a diversificarse, es decir, a colonizar todos estos territorios y se fueron adaptando a las zonas áridas. Por eso tienen las hojas en formas de rosetas, porque estos agaves, al tener este tipo de hojas, les permite captar la poca lluvia que pueda caer. Entonces la captan y la dirigen hacia las raíces. Ellas abren sus estomas durante la noche, al igual que muchas plantas suculentas. El maguey también es muy importante para el entorno ecológico en el que vivimos. El maguey sirve como retenedor de suelos, es decir, evita la erosión tanto hidráulica como eólica. También es un mejorador de suelos. Conforme el maguey va creciendo, si todas las pencas de abajo se van convirtiendo nuevamente en tierra. Muy noble, resiste temperaturas de 13 grados bajo cero y no se hiela. 2 años sin que le caiga una gota de agua, tampoco se muere. Granizadas del tamaño de un limón, incluso hasta fuego directo. Es una de las plantas más resistentes que existen. Un maguey de 6 años, como este maguey, tiene la misma capacidad de un árbol de 20 de enfriar la atmósfera para precipitar la lluvia. Además de que es una de las plantas inteligentes, las plantas más, vamos a decir, eficientes en cuanto a la captación de dióxido de carbono. El tener una gran cantidad de dientes sobre el margen, que es como se llaman las espinas laterales que cubren los márgenes de las hojas, el tener esas rosetas que no permiten que uno se acerque hacia ellas porque nos lastiman. Entonces hay una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas de los agaves que les permitió sobrevivir en esas zonas áridas. Nos proporcionan varios servicios ecosistémicos. El intercambio gaseoso se da durante las noches, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y además durante esta etapa se forman sustancias que son grandes en forma de carbohidratos que se almacenan en las hojas, pues acumulación nos dé tejidos muy gruesos y que posteriormente van a ser aprovechados, ya sea por las plantas mismas, las flores y los frutos o por el hombre. Una zona de tierra seca y erosionada puede ser regenerada si se plantan magueyes. Es la planta más maravillosa del altiplano. Tlaxcala es uno de los estados más erosionados por las condiciones topográficas y debido a eso el sistema radicular del maguey, por lo entretejido que se encuentra en el subsuelo, es el que retiene la mejor cantidad de suelos. Aparte de eso, de 100 plantas que plantamos, 99 sobreviven. Es noble y aparte de noble, pues se adapta a las condiciones adversas de la propia naturaleza, más con este cambio climático que estamos viviendo. Además de que una plantación como esta es el medio de reproducción de muchísimas especies de fauna local, como son conejos, ardillas, tlacuaches, víboras, escorpiones, lagartijas y un sinfín de aves. Incluso hasta coyotes hay aquí en el rancho. Lagartijas, serpientes, algunos insectos que llegan a hacer sus madrigueras bajo los agaves, ¿sí? Y además cuando las plantas están en flor, van a proporcionar numerosos recursos de alimentación. La gastronomía mexicana aprovecha prácticamente todo lo que viene de la tierra y hace un merecido homenaje a los conocimientos ancestrales. Los huevos del maguey, como le llaman los tlachiqueros a lo que en la realidad es el corazón de la planta, es considerado un manjar gourmet. Se puede comer como dulce, parecido al acitrón, pero también en platillos salados y lujosos o en un almuerzo para antes de regresar a las labores del campo. Trabajar para que dé el aguamielita. Este viene siendo el dicho huevo, muy sabroso con huevito así fritito, bien picadito. Aquí aprovecho uno todo y este es algo natural que no tiene ninguna química. En la mesa son los deliciosos gusanos que se crían en las pencas. Descubrirlos no es nada fácil. Quizá por eso, cuando se obtienen, los platillos que se preparan con ellos son exquisitos. Dicen que un puñado de gusanos blancos eleva el taco a una categoría de estrellas Michelin.
Nosotros provenimos de familias humildes que pues de chicos nos criamos en un rancho y pues realmente desde ahí, desde los antepasados nos enseñaron, porque sí se debe de conocer la penca para no andar cortando pencas nomás, o sea, así una y otra. Esta penca tiene un gusano y vamos a tratar de ahorita cortarla para que lo podamos sacar. Con el cuchillo se corta y aquí tenemos un ganchito. Mire, no tuvo uno, tuvo dos. Aquí están sus pequeños orificios donde están los gusanos. La penca la ponemos acá. Vamos a tratar de extraerlos con este ganchito. El primer gusanito que sacamos. Aquí tenemos un recipiente para echarlos. O sea, ya cuando está su tamaño, hasta 1 litro, 1,5 litros me llegó a juntar. Este gusano se le nombra de temporal porque nada más en este tiempo de mayo para acá es cuando ya empieza a estar más grande. Se crece por medio de que ya empieza a llover y es cuando empieza su crecimiento. Y sí, lo de las insecticidas y todo eso sí perjudica porque la palomita se muere y no pone su huevecillo para que haya, o sea, más producción de gusanos. Yo soy el que se los junto porque hay personas que a veces se los llevan escondidas y eso. Entonces yo, por la confianza que me tienen, cada año se los junto aparte de mi trabajo. Este es un trabajo extra que ellos me dan cada año. Y yo a veces al último le pido a mi patrón unos poquitos y en asados o en una salsita saben muy sabrosos. Muchas personas nos encomendamos a Dios y aparte de eso, pues que no nos espanten las serpientes y pues el tiempo que nos deje, porque hay veces que llueve y eso ya no nos permite. Las flores de los magueyes se pueden comer utilizando solo los tépalos, la cubierta colorida que se ve de las flores. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde al ovario, que sería la parte inferior de la flor, tiene grandes cantidades de saponinas, que son sustancias que nos producen comezón o que tienen mal sabor. Las flores que nacen del tallo del maguey son conocidas como gualumbos o patas de gallina de cerro. A través de los años han deleitado a los paladares más exigentes. Se comen asadas, rellenas de queso, a la mexicana y capeadas. Una vez que florece, comienza la muerte de la planta. Pero cuando las flores son pequeñitas, ¿sí? Generalmente se comen completas, se echan en agua. Una vez que hierven, se sacan y se guisan con huevo, con frijoles, etc. Y se comen completas, ¿por qué? Porque el amargor no es tan fuerte. Y en el caso del quiote, cuando esas inflorescencias empiezan a crecer y tienen tamaños de 1 metro, 1,5 metros, por ejemplo, se cortan desde la base. Se cortan en trozos y se echan a los hornos de cocimiento de las cabezas de maguey. Y al cocerse, lo que está sucediendo es que los grandes carbohidratos de cadenas muy largas se están rompiendo. Entonces se vuelven muy dulces. Podemos degustarlos como golosinas actualmente, pero que tuvieron mucha importancia en el pasado. Hace unos 10,000 años o 6,000, cuando el hombre mesoamericano estaba migrando por las zonas áridas de México, representaron un recurso energético. ¿Por qué? Porque una vez que la cabeza se cuece, podía a lo mejor llevarse en su morral y irlos ingiriendo conforme iba caminando. Las pencas del maguey se usan para preparar la tradicional barbacoa y de su piel surge la envoltura para los michotes. Logran extraer de la penca, del en vez de la penca, la parte superior, de ahí extraen lo que le llaman el mixiotes para la industria restaurantera, que lo ocupan mucho para la barbacoa, lo que le llaman el mixiote, es una pequeña película que hace que le dé otro sabor a la carne. Este es lo que es el mixiote, es la forma de cómo lo van extrayendo.
y aquí es donde surte el efecto que ellos lograron el objetivo. Como ya está allí, lo clavaron, lo picaron, ya no sirve, ya se rasga, ya no funciona. Y esto sufre el maguey, se seca. Cuando terminan esta penca se va a secar este espacio. Lamentablemente, esta es una de las prácticas que amenazan la vida de los magueyes y lo tienen al borde de la extinción. Si te perdieras en la contemplación de aquella cordillera, descubrirías la dimensión estética que la convierte en la emblemática planta que nos representa. Estrella azul-verde, que apuntando al firmamento enfiló sus angulosas pencas, cual si quisiera rasgar el aire, las nubes y el cielo. Mas su deseo eran los rayos de oro a atrapar y su fuego dárnoslo a degustar. En la época de oro del cine mexicano, el maguey es identificado con el paisaje y el pueblo mexicano. Directores, productores y fotógrafos han retratado sus horizontes campiranos o han utilizado su estética para hacer de los conflictos narrativos una oda a los cruces de líneas, puntas y sombras que Eisenstein nos enseñó en Que viva México, pero que el maguey nos regaló. En los siglos XIX y XX, el arte volteaba hacia el México rural, el que estaba en la meseta central con sus volcanes y sus colinas y en ocasiones sus restos arqueológicos. Los paisajes y escenarios no solo eran un fondo para historias fílmicas, canciones y muralismo. Se convertían en iconografía de lo mexicano, junto con el maguey, el maíz y el nopal. El muralista José Clemente Orozco, con sus series donde la tragedia del campo y la atrocidad de la historia es representada por las espinosas pencas como si fueran cuchillos. Otros lo consideraron un elemento folclórico, divino o representativo de la lucha de una nación. Es la planta más útil, pero también la musa inspiradora más fotografiada y pintada de México. El maguey, símbolo de identidad nacional que, de un modo o de otro, siempre ha estado presente en cualquier circunstancia del país. ¿Grabé en la penca de un maguey tu nombre? Y hasta dijiste que también grabara 2 corazones con una flecha. Famoso párrafo de Ferrusquilla, que interpretan cantantes consolidados y otros novatos, pero siempre enamorados. Pero no hay que rayarla, la planta se seca. Solo los tlachiqueros saben para qué se marcan las pencas. A la planta le ponemos un número que nos va a indicar la fecha en que fue hecho este trabajo. Entonces nosotros vamos, se los marcamos, por decir 20 magueyes que les dan cada mes. Se los marcamos y ellos ya los van a conocer ya por hasta el burro va a saber cómo entrar a cada maguey. La principal amenaza es el hombre. Poner un nombre suena muy romántico, pero en realidad para la planta es un problema. Entonces le pedimos a la gente aquí que por favor no raye los magueyes y que lo respete, porque también es un ser vivo. Es como si nosotros nos cortáramos, nos hiciéramos una herida en la piel, ¿sí? Esa es una puerta de entrada para numerosos microorganismos. Por ahí entran hongos, entran bacterias, entran virus, pueden entrar insectos que pueden poner huevecillos, la planta se empieza a enfermar, se deteriora y cuando el ataque es muy fuerte, la planta muere. ¿Y cómo nos damos cuenta que el maguey se va deshidratando? Las pencas o sus hojas empiezan a secarse, a deshidratarse. Pero toda esa parte, toda la planta maravillosa del maguey es que es aprovechable en todos sus aspectos y sentidos. Sí, por eso es que debemos de impulsar mucho esta planta a nivel, cuando menos en los 5 estados aquí, lo que le llamamos la megalópolis, debería de ser la planta característica de Tlaxcala. Y aquí en Tlaxcala, en la gerencia Tlaxcala,
también ya le estamos dando inicio a que, pues viendo las maravillas que posee y las características de esta planta, pues es necesario impulsarla. El maguey ha estado presente en la tierra, la cocina y el arte. Es una gran responsabilidad protegerlo y evitar su extinción, porque con ella se iría parte de la cosmovisión del pueblo mexicano. Rescatarlo es pensar en el futuro. Cultivarlo para seguir aprovechando y ampliando sus beneficios en la industria, medicina, ecología y hasta en la fabricación de viviendas sustentables. Se utilizan como jabones todos los jugos que se sacan del raspado de las hojas y al mezclarlos con agua y agitarlos en ellas, liberan sustancias parecidas al jabón. Bebidas destiladas como todos los mezcales, el tequila es un mezcal, igual que el bacanora o las raicillas, todos son mezcales porque son extraídos de los agaves. Entonces nos proporcionan diferentes usos tradicionales, también como biocombustibles. Les decía, todos los desechos de la industria del mezcal y del tequila se están utilizando y se están haciendo las investigaciones necesarias para ver qué usos industriales tiene. Entonces el futuro de los agaves en México apenas se está iniciando, el futuro económico e industrial todavía es muy grande. El maguey no solo es un paisaje, es parte de la historia, tradición y culturas que nos dieron identidad como mexicanos.